Buenas noches, amigas y amigos que nos sintonizan a esta hora en nuestro programa Política y Gerencia. Hoy, la verdad que es un día muy especial para todos los venezolanos demócratas y yo creo que para los demócratas del mundo por esa extraordinaria noticia que creo que es la noticia más importante que se haya hoy en todos los medios de comunicación social, se haya publicado en todo el planeta, porque el reconocimiento a ese personaje y que desde el año pasado muchísima gente había estado proponiendo el nombre para que se considerara justamente en estos días que le tocaba pues pronunciarse al comité que elige el Premio Nobel de la Paz. Y ese personaje es una mujer que tiene una doble importancia y es venezolana, María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz por esa valentía, por ese coraje, por esa manera de asumir esa lucha de resistencia frente a un sistema que, que comenzó mucho a principios del 98 en las elecciones y que después se alejó en cuanto a los propósitos que había compartido y comprometido, porque ellos no vinieron para eso, ellos vinieron para lo que hicieron, que era acabar con las instituciones democráticas, conculcar las libertades, no reconocer los derechos humanos de los venezolanos. Y eso es lo que han hecho en todos estos años. Por eso que María Corina Machado, al frente de su partido 20, sin duda, hoy nos ha fortalecido en la esperanza, porque ella ha sido en los últimos 2 años la esperanza país para la recuperación de la democracia, de las libertades y del respeto no solo de la Constitución, sino de los sagrados derechos humanos. Así que la noticia hoy tiene mucha importancia. Y tiene otra importancia porque el tema de hoy justamente es hacia dónde vas Venezuela. Y con esta noticia yo creo que el panorama está muy claro en cuanto al tiempo hacia dónde se dirige la nueva Venezuela en construcción. Y para ello hemos invitado a un apreciado, valorado amigo venezolano, el ingeniero Luis Anaya, abogado, especialista en derecho laboral y constitucional, un hombre con una vasta experiencia, ha sido asesor de la Presidencia de la República, asesor de Cordiplan, asesor del Ministerio de la Juventud, asesor del CBG, hasta síndico municipal ha sido el invitado de hoy, nuestro querido y valorado amigo Luis Anaya. Por eso que para Política y Gerencia es un gran orgullo tenerlo acá. Buenas noches, Luis Anaya. Muy buenas noches y muchísimas gracias por esta gentil invitación y esas palabras de presentación que realmente, pues, para quienes no lo conocen a uno, por lo menos es bueno que sepan de dónde viene uno. De verdad que me despertó la fabulosa noticia de la declaración de María Corina como la mujer merecedora al Premio Nobel de la Paz. Un premio pues que tiene que llenarnos de orgullo, pero sobre todo que es una respuesta universal a una lucha que María Corina nunca pensó que podría ella emprender, porque yo recuerdo a María Corina en una visita que hizo a la Universidad Católica donde yo daba clase, y una de las cosas que me gustó de ella es algo que no había visto en otras personas,
es que yo no aspiro. La gente de Súmate no quiere ocupar cargos públicos ni quiere participar en política. Y le decíamos en ese entonces que ya estaba haciendo política, pero ella manifestaba que no quería, no aspiraba. Me pasa un poco lo que te pasa a ti, René, y lo que me pasó a mí toda mi vida. Yo no aspiraba nunca a un cargo y eso yo creo que es lo que nos ha permitido pasar esa vorágine, esa selva en la que se ha convertido la actividad política en nuestros países. De verdad que nos sentimos muy, muy halagados, muy afortunados y mucho más en el caso de este servidor que ha tenido la oportunidad de aprender de 3 países. Uno, porque en él nací y aunque no viví mucho allá me eduqué, que es Colombia. A mí me sacaron de Colombia muy pequeñito, de 3 meses me llevaron para Venezuela, por eso soy venezolano, porque allí hice mi vida familiar, mi infancia. Otro que es Venezuela y ahora este tercer país que es los Estados Unidos. El movimiento político de estos 3 países me ha puesto en conocimiento de muchas cosas, de vivencias, y esto me obliga a mí a hacer una pequeña introducción con ustedes. El tema que yo quiero presentar es un tema realmente que no cabe en 20 minutos, en unos cuantos programas de 20 minutos no cabe, porque es un tema que tiene que ver con el renacer de las cenizas de un país que se va a construir con base en la experiencia y no en el ensayo. Hubiese querido, en este caso, hablar de cosas más relacionadas con mi profesión de abogado. Yo soy especialista en derecho público, constitucional, administrativo, pero descubrí en un momento dado de mi vida que el control del Estado, el control del poder en Venezuela se hacía imposible porque frente a los fusiles no valen las razones, el orden y la ley. Entonces, uno va descubriendo al mismo tiempo que la palabra que encierra todo el conglomerado de problemas y a los que se resume toda la actividad es la palabra poder. Quien ejerce el poder, ejerce el dominio, ejerce el control. El todo está en poder decidir cómo se ejerce el poder. Cuando nosotros empezamos a educar a la gente en el concepto de que la verdadera autoridad reside en el pueblo, tal cual lo establece la Constitución. El pueblo hizo la Constitución. El poder constituyente no es sino la unión de voluntades calificadas de un pueblo para darse la mayor de las leyes, la ley que orienta. Resumiendo, porque que, como les dije, esto es difícil no ubicarnos. Vamos a resumirlo de esta manera. Lo más impresionante de lo que tenemos los venezolanos, a mi juicio, es una frase de Simón Bolívar: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Lo más impresionante de mi vida que he oído de Colombia es el lema de su escudo: libertad y orden. Pero no puede haber ni moral, ni luces, ni puede haber libertad ni orden si la gente no sabe dónde está el poder, y no puede haber en un pueblo ningún valor constructivo si la gente no se educa y no se forma. Todo esto, ¿por qué lo estoy planteando? Porque cuando en estas circunstancias tan dolorosas que vive Venezuela en esta época,
Hoy en día, con todo el premio que ha ganado María Corina, con todo el premio, todavía nosotros no podemos decir que Venezuela triunfó. Venezuela ahora es cuando tiene que luchar. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde vas, Venezuela? Define tu camino. ¿Cómo lo vas a definir? De cualquier manera. No puedes definirlo de cualquier manera. La historia ha demostrado que los caminos definidos en la forma como los ha venido definiendo entre caudillismo, autoritarismo, somos democráticos, caídas y levantadas, no es el camino para un pueblo que acaba de tener 9 millones de personas huyendo despavoridas de sus fronteras porque están bajo una égida de control regida por fusiles, torturas y muertes. No, excelente porque nos permitiste hacer un razonamiento filosófico, conceptual, estructural, para poder entender por los hechos y los resultados y los comportamientos. Bueno, la primera pregunta que me hiciste, yo creo que el líder del momento, el líder para seguir en Venezuela es María Corina Machado. Y el camino, la vía, ella lo ha demostrado. Desde el principio hasta el fin, ha demostrado que lo que ha señalado ha sido acertado, ha sido objetivamente pensado, madurado, planificado y ejecutado, porque tiene algo que es importante: cree en los valores del pueblo y ha comprendido al pueblo y sabe orientar al pueblo y se ha ganado la credibilidad del pueblo. Julián, ahora. Gracias Luis por tu excelente intervención y reflexiones acerca de el venezolano, la historia de Venezuela y la historia mundial. Y ante la pregunta que te formuló a René de cómo defines al liderazgo actual, y en verdad coincidimos, o yo coincido contigo, en que el liderazgo que ha demostrado María Corina Machado es inmenso, es inconmensurable y no ha tenido parangón con otros liderazgos en Venezuela. Hasta la fecha ha tenido un- una actuación muy importante y que lo ha demostrado en la serie de triunfos que ha tenido hasta el día de hoy. Ahora bien, tú mencionas la situación actual en cuanto al tema que estamos en este conversatorio, que es ¿hacia dónde vas, Venezuela? Ya vimos cómo está la situación en Venezuela, y ves que sí hay una gran oportunidad de que ese el liderazgo de María Corina Machado concrete el triunfo para que Venezuela vaya por el camino de la libertad, de la democracia y de la prosperidad. Ahora bien, si hicieras un ejercicio de cerrar los ojos y ver hacia el futuro, cómo verías tú o cómo visualizarías tú a la Venezuela del futuro, pero no de un futuro lejano, sino del futuro a partir del inmediato, del corto plazo y después hacia el mediano plazo y hacia la consolidación en muchos años? ¿Cómo lo verías, Luis? Venezuela tiene además muchos valores, muchas riquezas naturales y humanas que permiten que Venezuela pueda superar este cáncer. Pero si tú no conoces el cáncer, si tú no has estudiado los distintos elementos del cáncer, si tú no eres honesto para recetarle como médico el récipe adecuado y el tratamiento adecuado, tú no puedes bajo ninguna manera intentar siquiera curar al país.
Luego, el médico sigue, dice, mira, aquí llegamos a esta conclusión. Este enfermo tiene esto, 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 esto. Vamos a estudiar cómo atacar esto, esto. Eso es otra parte muy seria. Esa es otra parte muy, muy prudente, muy, muy interesante de conocer para poder saber al final qué le vamos a recetar a este paciente. Y el país ha demostrado a lo largo de su historia que tiene el mal de la ignorancia como primero. Por eso yo decía, lo más valioso que ha existido en la historia de Venezuela ha sido moral y luces, son nuestras primeras necesidades. Con la educación familiar que siembra valores, que siembra a través de la enseñanza cristiana, los valores de la piedad, de la verdad, de la justicia, de la bondad, de la misericordia, etcétera. Tantas cosas que tienen y que los venezolanos las tienen de sobra, las tienen de sobra. Se puede recuperar este país, pero este país hay que educarlo. Y educarlo no es simplemente llenarlo de un pajero. Nos han quitado todo y nos han querido quitar hasta la historia, nos están robando. Hasta la historia nos la quieren cambiar. Eso hay que rescatarlo. Entonces, aquí hay que constituir equipos, cada uno en su especialidad, que vayan estudiando la forma de darle a Venezuela. Venezuela no es simplemente un problema chiquito por solucionar. Fíjense ustedes, 26 años, en fin, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Mi única aspiración de vida, es que pueda algún día morirme y haber contribuido a dejarle a mis hijos y a mis nietos un país decente. Tenemos muchos valores, tenemos una educación más o menos, pero a nosotros nos faltan ciertos principios que hacen que veamos nuestra conciencia, nuestra dignidad, que es la suma de los valores. Muy bien, gracias Luis, gracias por tu respuesta. Adelante René, ya para concluir. Sí, bueno, realmente faltaría hacer muchos programas porque la verdad que el tema a mí me apasiona y también ando en esa autocrítica, Luis, porque de eso se trata, ¿no? De comenzar a reconocer primero nuestras deficiencias, nuestros problemas, nuestros errores, nuestros desaciertos, porque si no lo reconocemos, ¿qué hacemos? Lo volvemos a repetir más adelante. Entonces, eh, quizás se ha evitado ese debate porque, no, es que con esto no se meta porque eso no da voto, porque no sé. Pero la verdad es que hay que sincerizar el discurso, el análisis y político del país. Y me gustaría, Mira, Luis, en estos 2 minutos que nos quedarían, ¿cuál sería tu mensaje hacia esa Venezuela que nos va a oír, que nos está oyendo, y que el próximo domingo, también en Washington TV, a las 12 del mediodía, este programa saldrá? ¿Cuál sería tu mensaje que tú le darías al pueblo venezolano en general? 2 minutos. el pueblo venezolano tiene muchos valores, tiene mucho en qué sustentar su futuro, pero tiene que tomar conciencia de que nada es gratis, de que como pueblo nada nos lo van a regalar, que esta experiencia, que hasta eso debemos agradecerlo, esta experiencia es la redención de la riqueza petrolera, para llamarlo de alguna manera.
esta experiencia de haber vivido esta derrota, no, esta prueba a la que nos ha sometido el destino con la presencia de Chávez y de lo que ha sucedido después de él, es una forma de redimirnos del daño que nos hizo la riqueza petrolera y haber aprendido a que si esa riqueza petrolera la hubiésemos aprovechado en educar al pueblo y en formarlo y en hacer más cosas valiosas para el futuro, hoy no estaríamos viviendo eso. Venezuela tiene cómo levantarse y se va a levantar, pero tiene que aprender a conocer a sus líderes y a confiar en sus líderes. Y los líderes no podrían surgir sino de un pueblo con valores, de un pueblo digno. Miren, los valores se obtienen para dignificarse, y dignificarse es hacerse digno de poder vivir entre la gente, hacerse digno del saludo diario del vecino, del respeto de quienes te miran. Hacernos dignos es dignificarnos, no la pantomima de dignificación de la que nos hablaron los chavistas estos, que hablaban de la palabra dignificar y no sabían ni siquiera qué significaba. Dignificar, hacerse digno. Y la única manera de ser digno, de vivir entre tus semejantes, es mediante el respeto y mediante una palabra: amor por los demás. Fue lo que nos dio el ejemplo del que murió en la cruz para que todos los demás nos salváramos. Sin eso no Gracias, hay nada. Luis. Muy bien, gracias. Ha sido un excelente conversatorio y ya vamos entonces a cerrar